Uno de los primeros errores que cometemos es pensar que la luz de una fotografía depende solo de la cámara, ¿no? Y confiar en que si yo configuro bien la luz de mi cámara, voy a obtener una iluminación interesante o voy a conseguir controlar la exposición. Y eso no es así. Ese es el primer error. Ese es el primer error en el que trabajamos en el curso avanzado de Mistos y me dedico a quitaros esta serie de errores e ideas preconcebidas que tenemos de que para controlar la luz lo único que tengo que saber es abrir y cerrar un diafragma y eso no es así en absoluto. Hay tres factores que influyen en el resultado final de una imagen. En primer lugar, la luz de la escena. En segundo lugar, la configuración que yo tengo de cámara. Y en tercer lugar, la edición que yo realice del archivo en bruto. Esos tres elementos son los que yo tengo que poner sobre la balanza para conseguir extraer lumínicamente una imagen interesante. No basta con que yo tenga una buena configuración de cámara. Si no he realizado una buena observación de la luz de la escena, de cómo se comporta, de cuál es el contraste, etcétera, etcétera, pues posiblemente no estaré midiendo bien, no estaré consiguiendo extraer un buen resultado lumínico y estaré haciendo una fotografía que pudiera ser mejor. Y luego, por supuesto, todo esto supone un método de trabajo, que eso es lo que principalmente enseño en mis cursos, es que tengáis un método de trabajo, que las cosas no se hacen al azar, hago una foto y miro a ver luego la pantalla, a ver si la luz me ha dado bien o no me ha dado bien, porque eso no os va a llevar a ningún sitio, nada más que os va a dar problemas, de más horas de edición, va a impedir que tengáis homogeneidad lumínica en vuestras fotografías y sobre todo va a impedir que avancéis en la calidad de la luz de vuestras fotografías, ¿no? Para ello hay, como os decía, tres factores que influyen en el resultado lumínico de una imagen. En primer lugar, la luz de una escena. Cuando tenemos iluminación artificial, quizás podamos controlar lo que ocurre, pero cuando trabajamos con luz natural, que suele ser el 80% de los casos, pues no tenemos mucho control sobre lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Tenemos una fuente de luz que está incidiendo en los objetos tienen determinados tonos de color encima, una camisa más clara, un pantalón más oscuro, hay una distancia entre ellos, todo eso está influenciando o está influyendo en el resultado lumínico que yo voy a tener en una escena. El contraste de una escena, en la gran mayoría de los casos, no lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Si hay mucho contraste, mucha diferencia de luz entre luces y sombras, es algo que ya me viene dado en la escena. Y yo lo que tengo que hacer es conseguir la mejor exposición para esa situación lumínica dada y para eso tengo que trabajar con un método. El método con el que tenemos que trabajar y que luego explicaré brevemente es el sistema de zonas de Ansel-Adams, que nos va a permitir tener un control preciso sobre lo que estamos haciendo y, sobre todo, una cosa importante que os tenéis que apuntar ahí es saber dónde medir la exposición en una escena. Ese es el gran punto a tener en cuenta, saber dónde medir la luz en una escena. Si yo no supiera dónde medir la luz en una escena, esta imagen es imposible de controlar. Porque si os dais cuenta, nada más que hay menos de un 10% iluminado y el resto está en negro puro. Si yo no sé qué modo de medición tengo que emplear y cómo medir la luz y cómo exponer para esa situación, esta imagen es imposible que la sepamos resolver. Y luego, por supuesto, una edición coherente con la exposición en cámara, pues perdón, con la exposición de la escena y con mi configuración de cámara. Yo tengo que hacer una configuración de cámara pensando en el retoque y pensando en la edición y pensando en el resultado final que yo quiero obtener. Ese es otro error que cometemos, ¿no? Disparamos y decimos, bueno, esto luego en postproducción lo arreglo. No, eso no es así, amigas y amigos. Siento ser yo quien os diga que Papá Noel no existe y Photoshop no lo puede arreglar todo. De controlar la exposición es tener un negativo óptimo en cámara, un negativo con la mayor latitud tonal en cámara. Eso nos va a permitir luego un retoque en profundidad y nos va a permitir ajustar muy bien la imagen. Pero para eso, para poder hacer un buen ajuste de la imagen, primero tengo que tener una buena exposición. Si yo parto de una mala exposición, a partir de ahí lo único que voy a poder hacer es salvar al paciente en Photoshop. Pero no voy a conseguir arreglarlo y dejarlo todo lo bonito que podría quedar. No sé si me habéis entendido el símil.